Es una nueva entrega de material asociado a la unidad 9 de equilibrio ácido-base. En este video vamos a trabajar en la construcción de los diagramas de especiación o diagramas de distribución de especies. Vamos a ver cómo es que se arman, vamos a ver cómo es que se leen y vamos a ver qué podemos aprender trabajando con ellos. En los videos anteriores aprendimos a trabajar con situaciones en las que teníamos que calcular las concentraciones de todas las especies presentes en el equilibrio como resultado del agregado de un ácido débil a una solución acuosa. Generalicemos por un rato y pensemos en un ácido AH que reacciona con agua para dar lugar a la formación de iones hidronio y la base conjugada del ácido. AH será el ácido, A- será su base conjugada, o con jerga ligeramente cambiada, hablaremos de H como el ácido sin disociar, porque todavía tiene el protón retenido, y A- como el ácido disociado, porque en este proceso de transferir el protón al agua ha roto su unión al protón. ¿Sí? Este equilibrio está controlado por la constante de equilibrio, Ka, cuya expresión ya hemos escrito varias veces. Para poder resolver los problemas que hemos tenido delante de la cara en las últimas entregas, nos dedicamos a mirar la Ka, Kw, asociada al otro proceso que está ocurriendo siempre en solución acuosa. Hemos planteado balances de masa y hemos planteado balances de carga. Trabajando, masajeando esas expresiones, hemos podido obtener la concentración de las 4 especies que nos interesan en situaciones como estas: oxidrilos, hidronios, el ácido sin disociar y el ácido disociado. Ahora bien, aunque hemos escrito el balance de masa en un buen número de veces y aunque hemos obtenido y recuadrado concentraciones de ácido sin disociar y de la especie disociada, hasta ahora no hicimos foco en cómo es que cada uno de estos términos pesa a la hora de mirar distintas situaciones. ¿Sí? Nunca nos fijamos, o por lo menos no hicimos foco, en analizar si una vez alcanzado el equilibrio, AH, la concentración de AH era mucho más grande que la de A-, si se producía la situación contraria en la que A- era mucho más grande que H, o si llegábamos a una tercera situación en la cual estas dos cantidades eran comparables. Nos vamos a enfocar ahora en analizar eso, cómo es el peso relativo de cada uno de estos términos, y para evitar tener que depender de la concentración analítica del sistema, nos vamos a independizar dividiendo estos dos términos por C0 para de esa forma trabajar en términos de fracciones. Vamos a definir la fracción del ácido sin disociar simplemente como la cantidad total de ácido sin disociar que tenemos, dividido todas las presentaciones posibles de ese ácido, esto es C0, que es la suma de H más A-, y vamos a definir la fracción de ácido disociado, o muchas veces nos vamos a referir a esto como la fracción de base conjugada, como la concentración de A- dividido C0. Como buenas fracciones, respecto del total, tienen que cumplir con la condición de que la suma de estos dos términos valgan 1, porque la verdad que en esta solución hay solo dos posibles presentaciones para A-, ¿sí? O bien está libre o bien está asociado a protón en AH, de manera tal que la suma de A-, de alfa de A- más alfa de H, no puede valer otra cosa que 1. Por otro lado, estas magnitudes necesariamente tienen que ser positivas, porque no son otra cosa que el cociente entre dos magnitudes positivas, porque las dos son concentraciones. De manera tal que, independientemente de la situación en la que nos encontremos, tanto la fracción de ácido sin disociar como la fracción de ácido disociado son números positivos y a lo sumo igual a 1. Su suma en todo momento tiene que dar 1. Y por otro lado, no está de más decirlo, son magnitudes adimensionadas. Cuando resolvimos problemas en las presentaciones anteriores, nunca calculamos el grado de disociación y la fracción de ácido sin disociar, pero la verdad que estuvimos
a nada de poder hacerlo, porque tuvimos toda la información delante de nuestras narices. Repasemos un problema que ya hicimos. Calculamos alguna vez el pH de la solución de ácido acético 0,1 molar en agua. Para poder hacer esto, simplemente presentamos los equilibrios asociados. No están escritos acá para poder ahorrar un poco de espacio, pero ya los conocemos de memoria. Son la reacción ácido-base del ácido acético frente al agua y el equilibrio de autodisociación del agua misma. ¿Sí? Para poder calcular las 4 concentraciones que resultaban, las 4 concentraciones incógnitas que teníamos en esta situación, teníamos que plantear 4 ecuaciones, las 2 expresiones de las constantes de equilibrio que vinculan a las concentraciones que queremos calcular entre sí, más el balance de masa de la solución, más el balance de carga de la solución. A partir de acá es solo ejercicio de sustituir y despejar, que se volvía mucho más sencillo si uno se daba cuenta rápidamente que la solución tenía que ser ácida, porque era el resultado de agregar un ácido a la solución, si bien un ácido débil, y despreciaba la concentración de oxidrilos respecto de la concentración de protones. Al hacer esto, se obtenían valores para la concentración de protones, para la concentración de oxidrilos, se verificaban hipótesis y obteníamos además la concentración de acetato, la base conjugada, y la concentración de acético, el ácido, en equilibrio. Estos números los tuvimos en algún momento, los recuadramos y no los miramos. Presentémoslos ahora como si se tratara de fracciones. ¿Cuánto vale la concentración de ácido acético respecto a la concentración analítica? Es una cuenta sencilla, es cuánto hay de esto en el equilibrio, 9,87 por 10 a la menos 2 molar, dividido cuánto hay en total, 0,1 molar, la suma de lo que está, tanto como acético como la concentración de la especie de acetato. ¿Y cuánto vale alfa a menos? Lo que vamos a llamar la fracción de ácido disociado, o una medida del grado de disociación, o la fracción de base conjugada. Bueno, es sencillo, tenemos que hacer el cociente entre la concentración de acetato, 1,33 por 10 a la menos 3, la acabamos de calcular, dividido ese 0, que es 0,1 molar. Estos son los números. Nunca los miramos. Miren lo que dice acá. Una vez alcanzado el equilibrio, prácticamente el 99% del ácido permanece sin disociar y solamente un 1% se ha disociado. No le prestamos atención a esto antes. Calculamos, obtuvimos valores, redondeamos, recuadramos valores de pH y no les prestamos atención. Pensemos un segundo en otro problema que resolvimos en alguna situación anterior. Calculamos el pH de una solución de ácido clorhídrico 0,1 molar. El ácido clorhídrico es un ácido fuerte. Esto quiere decir que en solución acuosa, pensando en términos de fracciones de ácido sin disociar y disociado, un ácido fuerte está completamente disociado. Esto es, para el ácido clorhídrico el grado de disociación es igual a 1. En el caso de un ácido débil, el grado de disociación es menor que para un ácido fuerte a la misma concentración. El ácido fuerte está completamente disociado, el ácido débil siempre retiene alguna cantidad de ácido sin disociar y de la especie disociada cuando se alcanza el equilibrio. En el caso del ácido clorhídrico 0,1 molar, el cálculo de pH nos llevaba a que en el equilibrio la solución era ácida y con un pH igual a 1. ¿Sí? En el caso del ácido acético, cuando esta concentración de protones la convertimos en pH, el pH resulta 2,88. ¿Sí? Entre 2,88 y 1 hay, redondeando salvajemente, prácticamente 2 unidades de pH. 2 unidades de pH quiere decir que la concentración de protones en una solución de acético 0,1 molar es prácticamente del orden de 100 veces más chica que la concentración de protones en una solución de ácido clorhídrico 0,1 molar, esto es de la misma concentración. 100 veces más chica, no es de extrañar. Solo el 1% del ácido, 1 de cada 100, se ha disociado. Fuimos capaces de calcular
la concentración de protones, la concentración de oxidrilos y ahora le estamos prestando más atención, la concentración de ácido sin disociar y de la especie disociada para una solución de ácido acético 0,1 molar. Lo hicimos aplicando una metodología que a esta altura, y si han ejercitado suficiente, se habrán dado cuenta que es totalmente general y que esencialmente involucra escribir constantes de equilibrio, balances, despreciar, despejar, verificar hipótesis, si no se cumplen, dar un paso atrás, volver a despejar, resolver. No tiene misterio, es mecánico, así que rápidamente nos podemos engolosinar y más allá de haber calculado para una solución de concentración 0,1 molar, podemos decidir calcular todas estas mismas magnitudes para un rango amplio de concentraciones analíticas. Recorremos acá en esta tabla valores que van desde 1 molar hasta 10 a la menos 6 molar. Cada una de estas filas contiene los valores en equilibrio. ¿Sí? Esto es, cada una de estas filas es resolver un problema de cálculo de todas las concentraciones para una determinada concentración analítica. La verdad que para poder mirarlo tenemos que enfocarnos en algunas de las columnas porque la cantidad de números es muy grande, ¿sí? Y probablemente tengamos que hacer algo de trampa para poder mirarlos, trampas en el sentido de tener que hacer alguna transformación adicional sobre los números que están acá para que la información sea más sencilla de digerir. Veamos algunas cosas que saltan a la vista rápidamente. De arriba hacia abajo la concentración es cada vez más baja. De arriba hacia abajo la concentración de protones en el equilibrio es cada vez más baja. No hay nada raro. Cuanto más diluido está un ácido, el pH o la concentración de protones de una solución se acerca cada vez más a la que corresponde a la solución neutra, al agua pura. ¿Sí? Esto se refleja también en la escala de pH, porque al fin y al cabo pH y concentración de protones están vinculados. ¿Sí? A medida que la solución es más diluida, el pH de la solución se incrementa. ¿Sí? Cuando uno ve los valores iniciales, a 1 molar es 2,38, 0,1 molar es 2,88, el número al que acabamos de hacer referencia en la transparencia anterior. Para 10 a la menos 6 vale 6,79 y uno imagina que a medida que hace la concentración analítica más y más baja, este pH seguirá aumentando hasta tender asintóticamente a 7. Por otro lado, cuando uno recorre este rango de concentraciones, uno puede ver distintas situaciones en lo que hace al grado de disociación. Para concentraciones muy altas, el grado de disociación es muy bajo. Para concentraciones muy bajas, el grado de disociación es alto. ¿Sí? Si uno lo mira en las columnas en las que todavía preservamos concentración de acético y acetato, es difícil darse cuenta porque como en las dos columnas las magnitudes van bajando producto de haber bajado la concentración analítica, la concentración total que nosotros ponemos en el balance de masa, es difícil percibir esta idea de que a medida que uno va de las soluciones más concentradas a las más diluidas, el grado de disociación va aumentando. Cada vez queda menos ácido sin disociar y cada vez hay más ácido disociado. Llevemos esto a una forma gráfica para poder visualizarlo mejor. Pongamos algunos puntos más que los 7 puntitos que tenemos acá. La verdad que cuando hacemos un gráfico podemos poner muchos puntos más y hagamos una transformación extra para poder comparar mejor, para que a la vista los números sean más fáciles de comparar. Así como en algún momento dijimos que para poder comparar concentraciones de protones muy variables en distintas soluciones valía la pena tomar el logaritmo para aprovechar esas propiedades que tenían los logaritmos decimales y cambiarle el signo para asegurarnos de que estamos trabajando en general en un rango positivo, vamos a hacer lo mismo con las concentraciones. Graficamos entonces la información que teníamos en la tabla en un gráfico en donde en el eje Y ponemos pH, que es una medida de la concentración de protones, y en el eje X ponemos menos logaritmo de la concentración analítica, que es una medida de la concentración analítica. El logaritmo es una función creciente. Esto quiere decir que si la concentración es más alta,
el logaritmo de la concentración es más alta. Y si la concentración es más baja, el logaritmo de la concentración es más bajo. El problema es que en los ejemplos que trabajamos habitualmente, las concentraciones son normalmente menores que 1, con lo cual el logaritmo es una magnitud negativa y vuelve todo muy incómodo. Es por eso que trabajamos con el menos logaritmo, para volverlo positivo. Pero en el momento en que pusimos el menos adelante, invertimos la relación anterior. La consecuencia de eso es que cuando en este diagrama nos movemos de izquierda a derecha y el menos logaritmo se va incrementando, la concentración en realidad va disminuyendo, ¿sí? De manera tal que en este gráfico, al ir de izquierda a derecha, la concentración analítica es cada vez más baja o, si uno quiere, aumenta la dilución a la que estamos trabajando, ¿sí? Cuando ahora ponemos la información de pH en función de concentración en forma gráfica, vemos claramente lo que se veía en la columna, ¿sí? El pH de la solución se va incrementando a medida que vamos diluyendo el ácido hasta tender asintóticamente a 7. Imposible alcanzar valores más altos que 7. El agregado de un ácido a una solución acuosa solo puede llevar a soluciones ácidas. En el peor, entre comillas, de los casos, si el ácido está muy diluido, el pH es el que corresponde al agua neutra. Pero definitivamente el agregado de una especie que le transfiere protones al solvente jamás va a inducir una situación en la cual la concentración de oxidrilo sea más grande que la concentración de hidrógeno. A medida que aumenta la dilución, ¿sí?, aumenta el pH. Ahora miren el gráfico en donde volcamos la información respecto del grado de disociación, ¿sí? A medida que aumenta la dilución, el grado de disociación, esto es la fracción de ácido que está disociada, es cada vez más grande, ¿sí? O, si lo quieren mirar de otra manera, a medida que las soluciones son más concentradas, la fracción de ácido que queda sin disociar es cada vez más grande, ¿sí? En el fondo no hay nada que no hayan visto cuando discutieron los problemas más sencillos de equilibrio químico en la afirmación que acabamos de hacer. Esta es la expresión, esta es la reacción que vincula al ácido disociado y su base conjugada. Y esta es la constante de equilibrio que entra en juego. En la expresión de la constante de equilibrio no entra el solvente. Las únicas especies que son importantes a la hora de evaluar si el sistema está o no en equilibrio son AH, hidronio y A-. Así que si uno lo mira en forma cualitativa y apresurada, lo que uno ve acá, de alguna forma, es una reacción en la cual un ácido se disocia para dar lugar a la formación de su base conjugada y un protón que de alguna manera está asociado al solvente. Acá lo que hay es una disociación, hay un aumento en el número de partículas cuando vamos desde el lado del ácido hacia el lado derecho de la reacción, hacia productos, ¿sí? De reactivos hay productos, hay un aumento en el número de partículas. Si el sistema está en equilibrio y nosotros perturbamos el equilibrio, por principio de Le Chatelier, el sistema va a responder de manera de contrarrestar la perturbación, ¿sí? Tenemos el sistema en equilibrio y lo diluimos, el sistema va a responder en la dirección de aumentar el número de partículas para compensar la dilución. Esa es la interpretación cualitativa. Podemos ser mucho más prolijos en las cuentas, pero de alguna manera lo que estamos viendo acá es un aumento en el grado de disociación, una disminución en la fracción de ácido que queda sin disociar, producto de la dilución, simplemente asociada a que cada vez que vamos desde la izquierda a la derecha se generan más partículas. Pensando el problema, por supuesto, en estos términos, hemos separado el ácido en la base conjugada más el protón. Acabamos de trabajar sobre un par de gráficos que construimos con información que sacamos de distintas columnas de una tabla
que construimos también resolviendo el problema de calcular la concentración de todas las especies en distintas condiciones, ¿sí? La verdad es que podríamos haber elegido columnas distintas a las que trabajamos en la transparencia anterior. Acabamos de ver cómo evolucionan el pH en función de la concentración analítica. Nos fijamos cómo variaron los alfas, el grado de disociación, la fracción de ácido sin disociar, en función de las concentraciones analíticas. Pero podríamos haber estado interesados en construir otro tipo de diagrama, alguno que vincule directamente el grado de disociación con el pH. Podríamos haber tomado la columna de pH, haber tomado las columnas en donde se hablaba del alfa de H y de alfa de A- y graficar eso. Es a dónde vamos, es el gráfico que queremos hacer, pero antes de llegar a la información presentada de esa manera, vamos a hacer algunas cuentas para asistirnos después en la interpretación de lo que estamos viendo. Imaginemos el balance de masa para una solución que resulta de poner ácido acético en agua. El balance de masa tiene esta expresión que ya han visto unas cuantas veces. ¿Sí? Podemos transformarla, no estoy haciendo absolutamente nada raro. De aquí a aquí, la única transformación que hay es sacar factor común concentración de ácido acético. Eso deja dos términos dentro de este paréntesis. Uno que tiene la concentración de acético dividido la concentración de acético, que vale 1, ¿sí? Y el otro en donde aparece el cociente entre acetato y acético. El que no lo vio de esta manera lo puede ver en el sentido opuesto. Se recupera la expresión original si simplemente uno distribuye la concentración de ácido acético dentro de este paréntesis, ¿sí? Nos queda entonces algo así como C0 es igual a acético por 1 más este cociente, ¿sí? Ahora empecemos desde el otro lado. Cuando miramos la constante de acidez, el cociente que estamos mirando está acá, está escondido acá y lo podemos despejar. Ese mismo cociente que teníamos acá lo podemos escribir como el cociente entre K y la concentración de protones. De manera tal que esto que está sombreado acá con naranja lo podemos reemplazar por esto que está acá. Y C0 pasa a ser entonces la concentración de ácido acético por 1 más K dividido protones. Y ahora lo único que nos queda es reacomodar un poco la expresión, ¿sí? La expresión que está acá arriba, una vez que hicimos el reemplazo que está sugerido acá, se puede escribir como concentración de ácido acético dividido C0 es igual a 1 dividido 1 más K sobre protones, ¿sí? De este lado de la igualdad tenemos una expresión que solo depende de cuánto vale la constante de acidez de un ácido y la concentración de protones a la que estemos trabajando, ¿sí? Y de este lado tenemos el cociente entre la concentración del ácido sin disociar y C0. Pero esto, por definición, no es otra cosa que alfa AH. Es lo que llamamos la fracción del ácido sin disociar, ¿sí? Esta misma expresión, emprolijada un poco, se convierte en esta que está acá. Tenemos ahora una expresión muy concreta para poder describir cómo varía la fracción de ácido sin disociar en función de la concentración de protones, ¿sí? Y si decimos en función de la concentración de protones, estamos diciendo en función de pH, ¿sí? Y por supuesto, podemos hacer un ejercicio parecido para poder calcular la fracción de la base conjugada o la fracción de la especie disociada o el grado de disociación. Son todas formas equivalentes de referirse a lo mismo. Lo único que tendríamos que hacer es, de alguna manera, obtener una expresión que nos permita decir cuánto vale acetato respecto de ese cero. O, aprovechando el hecho de que la suma de estas dos tiene que dar la unidad, una vez que conocemos cuánto vale alfa H, obtenemos alfa A menos simplemente haciendo 1 menos alfa H y después de operar obtenemos esto que está acá. Sabemos cuánto vale alfa H, sabemos cuánto vale alfa menos. Si fijamos el ácido, en nuestro caso ácido acético, por tanto la constante vale 1,78 por 10 a la menos 5, estamos en perfectas condiciones para poder construir un gráfico con tantos puntos como se nos ocurra, en el que vinculemos estas dos magnitudes con la concentración de protones o mejor con el pH del medio, que es una escala más simpática para poder recorrer situaciones muy diferentes en lo que hace a la acidez del medio. Y acá está.
Este es el gráfico que podemos construir con esas expresiones. Está construido punto a punto calculando las expresiones que hemos deducido hace un segundo, ¿sí? Más allá del detalle punto a punto, evaluemos algunas condiciones límites para entender lo que estamos viendo acá. El diagrama, no está de más decirlo, es el famoso diagrama de distribución de especies al que hicimos referencia cuando empezamos y anunciamos qué era lo que íbamos a ver en este video, ¿sí? Pero evaluemos las condiciones límites. Tenemos expresiones, hagamos matemática. Calculemos el límite cuando la concentración de iones de hidronio tiende a infinito. La expresión de arriba tiende a 1, la expresión de abajo se va a 0. ¿Sí? Está claro, concentración de hidronio infinita o tendiendo a infinito es totalmente irreal en el mundo de verdad, ¿sí? Pero podemos leerlo de esta manera. Cuando hacemos la concentración de protones suficientemente grande, ¿sí?, la fracción de ácido sin disociar tiene que tender a 1. ¿Sí? Y complementariamente, la cantidad de base conjugada o la fracción de base conjugada que hay en la solución tiene que hacerse despreciablemente pequeña. ¿Sí? No hay absolutamente nada raro en esto que vimos acá, que por supuesto está reflejado en esta región del diagrama. Lo único que estamos diciendo es que si tenemos este equilibrio involucrado y agregamos protones al medio, protones es un producto de esta reacción, el efecto de un aumento en la concentración de uno de los protones es una de uno de los productos, es una perturbación en el equilibrio y el sistema responde desplazándose hacia la izquierda. ¿Sí? Esto mismo que acabamos de decir lo solemos decir de muchas maneras. Decimos cosas como en un equilibrio que involucra un ácido débil, el agregado de protones reprime la disociación del ácido, ¿sí? O el agregado de protones desplaza el equilibrio hacia el predominio o la zona de predominio del ácido sin disociar. De la misma manera, podemos evaluar la otra condición límite, cuando la concentración de protones tiende a 0. La concentración de protones nunca puede ser 0, pero digamos, en el límite cuando la concentración de protones se hace muy chica, el ácido se disocia completamente. La fracción de ácido sin disociar se vuelve nula y la fracción de ácido disociado o la fracción de base conjugada tiende a 1. De vuelta, es una expresión de lo mismo. Tenemos un equilibrio entre manos. Retirar de la solución uno de los productos de la reacción, lo único que hace es forzar al sistema a que se desplace de izquierda a derecha. En el diagrama de distribución hay un punto que debería llamarnos la atención, que es este lugar en el cual se cruzan las dos curvas, ¿sí? Como la suma de las dos curvas tiene que dar 1, el lugar en el que se cruzan es esa situación en la cual son iguales y si suman 1 no pueden tener otra alternativa que valer 0,5. ¿Sí? En este punto, alfa h es igual a alfa menos es igual a 0,5. Que alfa h y alfa de a menos sean iguales es totalmente equivalente a decir que las concentraciones del ácido y la base conjugada son iguales, porque al fin y al cabo, entre concentraciones y fracciones hay solo un factor multiplicativo 1 sobre ese 0. ¿Sí? O sea, este es el punto en el cual las fracciones de las dos especies son iguales, que es lo mismo que decir que las concentraciones son iguales. ¿Sí? Pero miremos ahora la expresión de la constante de equilibrio. La constante de equilibrio, que es un número, que en el caso del ácido acético conocemos, vale 1,78 por 10 a la menos 5, vincula estas tres concentraciones. Si estamos en la situación en la cual A menos es igual a H, porque en este punto A menos es igual a H, eso quiere decir que estamos en la condición en la cual protones es igual a Ka, porque A menos dividido a H vale 1. ¿Sí? Y si protones es igual a Ka, el pH en el cual se produce esta igualdad es el pKa del ácido.
Cuando estamos parados en el diagrama de distribución de especies a pH igual a pKa, las dos curvas se cruzan. Independientemente de las expresiones analíticas que obtuvimos, ya tenemos todas las herramientas que necesitamos para poder construir este tipo de diagramas en forma completamente cualitativa. Construir este diagrama para un ácido débil monoprótico significa identificar el valor de pKa del ácido. ¿Por qué es tan importante? Porque cuando dibujemos las curvas se van a tener que cruzar ahí. O sea, ese es un punto por el cual van a pasar las dos curvas, ¿sí? Por otro lado, lo único que necesitamos además es tener muy claro que la especie sin disociar va a predominar en la zona de pH más ácido y la especie disociada va a predominar en la zona de pH menos ácido que el pKa. No estoy diciendo nada extraño, lo único que estoy diciendo es, cuando uno dibuja estas curvas, habíamos visto que en la zona en la cual protones se hacía tan grande como sea posible, alfa de H tendía a 1, alfa de A menos tendía a 0. En la zona en la cual protones se hacía tan chico como fuese posible, alfa de H tiende a 0, alfa de A menos tiende a 1. En pH igual a pKa se cruzan y por lo tanto a la derecha A menos tiene que ser más grande que AH y a la izquierda AH tiene que ser más grande que A menos. Hagamos unas cuentas más para reforzar lo que acabamos de decir. Tenemos la expresión de la constante de acidez. Despejemos la concentración de protones. La concentración de protones es un algo que depende del cociente de AH sobre A menos. Cuando AH sobre A menos es igual a 1, esto es, en el punto en el cual la concentración del ácido que queda sin disociar dividido el ácido que se disoció, o sea, su base conjugada, se vuelve igual a 1, el pH es igual al pKa porque protones es igual a Ka. Eso es lo que dice este punto que está acá y eso es lo que dice esta fila marcada en rosado en esta tabla. Dice, cuando el cociente entre H y A menos vale 1, protones es igual a K, y una vez que conocemos protones podemos calcular el pH sacando simplemente el menos logaritmo y vale pKa. Y la verdad que ahora podemos hacer cuentas para situaciones muy variables. Hicimos la cuenta para cuando este cociente valía 1. Lo podemos hacer para cuando vale 10. Es simplemente escribir 10 por Ka, eso será la concentración de protones, y calcular el menos logaritmo para tener el pH. Da pKa menos 1. Solo hay que tomar esto y sacar menos logaritmo, ¿sí? El menos logaritmo del producto se puede descomponer en dos términos porque un producto, el logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos. Va a aparecer el pKa y va a aparecer en algún lugar el logaritmo de 10 que es 1. ¿Sí? Háganlo, no puede fallar. Entonces les decía, cuando este cociente vale 10, el pH vale pKa menos 1. Cuando este cociente vale 0,1, esto es, en esta situación, acá en este color amarronado naranja, nos preguntamos cuánto varía el pH cuando la concentración de H era 10 veces más grande que la de A menos. ¿Sí? El pH vale pKa menos 1. ¿Y qué pasa cuando estamos en la situación inversa? O sea, cuando H es 10 veces más chico que A menos. Bueno, vale pKa más 1. Si volcamos esto en un gráfico, hay una región acá entre esta línea vertical de puntos y esta línea vertical de puntos, en la cual si nos mantenemos dentro de este intervalo, estamos contenidos en la zona de pH, en la cual el cociente entre AH y A menos se mueve entre 10 a 1 y 1 a 10. ¿Sí? En el medio, las especies tienen igual concentración. En un extremo, AH es 10 veces más grande que A menos. En el otro, A menos es 10 veces más grande que AH. Y por supuesto, podemos expandir un poco más el rango que estamos mirando si nos preguntamos por cuánto tiene que valer el pH para que el cociente valga 100 o 1 sobre 100. Y obtenemos pKa menos 2, pKa más 2. ¿Sí? Si miramos este diagrama, y ahora nos enfocamos en estas líneas punteadas más externas, todo el rango que está contenido entre esas dos líneas es el rango en el cual la concentración de cualquiera de estas dos especies
no sobrepasa el límite de ser 100 veces más grande o 100 veces más chica que la otra. ¿Sí? Si nos vamos de esta punteada hacia la izquierda, nos encontramos con la situación en la cual el ácido sin disociar es más de 100 veces más grande que la concentración de su base conjugada. ¿Sí? Y si nos paramos de esta curva que está acá hacia la derecha, perdón, de este segmento punteado que está acá, hacia la derecha, nos encontramos con la región de pHs en la cual la concentración de A- es más de 100 veces más grande que la concentración de H. ¿Sí? Dentro de este límite dado por las líneas punteadas externas, esto es este rango de pKa más o menos 2 unidades, las concentraciones son comparables, las concentraciones de H de A- son comparables, iguales en pKa, más grandes una vez, más grande una respecto de la otra, cada vez que nos alejamos más y más del pKa. Pero mientras nos mantengamos dentro de este límite, ninguna es 100 veces más grande que la otra. Por fuera de este límite hay alguna que es 100 veces más grande que la otra. O dicho de otra manera, hay alguna que es 100 veces más chica que la otra y será despreciable en algún balance a la hora de pensar en cómo simplificar el tipo de cuentas que estamos haciendo. ¿Recuerdan la tabla que armamos algunas transparencias atrás cuando calculamos concentraciones, grados de disociación, pH para soluciones de distinta concentración analítica de ácido acético? Eso nos había llevado a dos diagramas que están ligeramente camuflados debajo de algunas zonas sombreadas en estos dos gráficos que están representados acá. ¿Sí? Aprendimos ahora a construir un gráfico más. Estos que habíamos hecho antes eran el de pH en función de la concentración de alguna manera y alfas en función de concentración. Estuvimos trabajando hasta recién construyendo el diagrama de alfa en función de pH. Si hubiéramos usado datos de la tabla que obtuvimos calculando concentraciones para distintas soluciones de ácido acético, hubiéramos podido recorrer todo este rango de pHs a distintas concentraciones de ácido acético, pero nunca hubiésemos podido acceder a la zona de pH mayor que 7. Como la zona de pH mayor que 7 no es accesible porque la disolución de un ácido débil en agua nunca puede conducir a una solución alcalina, a la hora de construir el diagrama de alfa versus pH, nos hubiera permitido recorrer solamente la zona hasta pH 7, pero nunca más allá. ¿Sí? La zona que está marcada acá en grisado es esa zona que acabamos de identificar como de coexistencia. ¿Sí? Las dos especies, el ácido sin disociar y su base conjugada, tienen concentraciones que no son más de 100 veces más grande una respecto de la otra en este rango de pHs. Si estamos pensando en soluciones que construimos simplemente disolviendo el ácido débil en agua, eso se corresponde a este rango de concentraciones analíticas. Finalmente nos encontramos con esta zona, o casi llegando al final, nos encontramos con esta zona sombreada en naranja, que es la zona de predominio absoluto de alfa H. Es la zona que está al menos 2 unidades por debajo del pKa. ¿Sí? En esa zona, la concentración de ácido sin disociar es esencialmente la concentración analítica. La especie en ese rango de pH está completamente reprimida su disociación producto de la gran cantidad de protones presentes en el medio. ¿Sí? Volcado en este diagrama se corresponde a un rango de concentraciones bastante estrecho en la zona de altas concentraciones. ¿Sí? Complementariamente, la zona en la cual predomina la especie A-, esto es desde pKa más 2 hacia valores de pH más altos, se corresponde a esta cinta angosta pintada de color celeste. Angosta
porque no podemos acceder a la zona blanca que corresponde a pHs alcalinos, ¿sí? Y volcada en el gráfico de pH de alfa en función de concentración, se corresponde a esta zona que está acá, ¿sí? Que es esta región en la cual veíamos tender asintóticamente el pH a 7 a medida que aumentábamos la dilución de la solución. Si queremos acceder a la zona blanca del diagrama, no a la zona que no está sombreada en el diagrama de distribución, en esta representación que tenemos acá, no lo vamos a poder hacer simplemente disolviendo ácido acético o ácido débil en una solución en agua, ¿sí? La zona de pH alcalino no es accesible poniendo solamente un ácido débil. Tenemos en principio dos maneras de hacerlo. Una posibilidad es construir soluciones a partir de una sal de la base conjugada del ácido, que ya sabemos que una vez que se disuelve, se disocia para dar la base conjugada más el catión que la acompaña, atraviesa un proceso de hidrólisis que conduce a soluciones cuyo pH es mayor que 7. Entonces, queremos recorrer esta región, trabajemos con soluciones de la base conjugada del ácido que usamos a la hora de construir estos gráficos. Alternativa 2, podemos agarrar el ácido que tenemos y neutralizarlo por agregado de una base fuerte. Pero esto es algo que vamos a explorar dentro de un par de clases. En resumen, hoy introdujimos dos definiciones, la de grado de disociación y fracción de ácido sin disociar, y vimos cómo se podía usar para poder interpretar distintas situaciones que se pueden dar a la hora de mirar el equilibrio ácido-base de un ácido débil. Y aprendimos a construir diagramas de distribución de especies, identificando los puntos importantes en ese diagrama, los puntos que nos proveen información que puede ser valiosa para interpretar lo que está pasando en una solución, o que puede ser valiosa para hacer aproximaciones, para tratar de resolver cuantitativamente un problema concreto. El diagrama se puede construir cuantitativamente con expresiones que aprendimos a deducir, pero definitivamente uno puede construirlo cualitativamente, y es bueno que se ejerciten haciendo esto, simplemente recordando cuáles son las condiciones límites para cada una de estas curvas y recordando que deben cruzarse para pH igual a pK.